Y estamos para desarrollar el tema que habíamos dejado pendiente, la continuación en realidad. Así que vamos a ir desarrollándolo. Ya tenemos 14 participantes y los demás se van a ir añadiendo. Nuestro tema es la resolución de contratos por imposibilidad sobreviniente. Si usted quiere hacer seguimiento con su texto, téngalo a la mano. Y además no olvide también tener a la mano su código civil. Nos vamos a ubicar en la página 90 del texto hacia adelante. En cuanto al concepto, es una forma de invalidez sobreviniente de los contratos bilaterales por incumplimiento de las prestaciones debido a causas imprevistas e insuperables, no imputables a las partes, que imposibilitan la ejecución del contrato y motiva la aplicación de la teoría de los riesgos. Entonces, en el concepto hemos subrayado causas imprevistas e insuperables. Ese elemento vamos a considerarlo importante, toda vez que en esta institución jurídica es determinante que las causas sean imprevistas e insuperables. Eso significa que no tienen que ser imputables a las partes, porque estamos hablando de una causal de resolución que corresponde por efectos involuntarios a las partes, en contraposición a la primera figura que vimos en la clase anterior. Y aquí algo importante también que tenemos que comprender es con relación a la teoría de los riesgos. En el artículo 577 de nuestra legislación civil establece de la siguiente manera: incumplimiento por imposibilidad sobreviniente. En las contrataciones con prestaciones recíprocas, la parte liberada de su prestación por la imposibilidad sobreviniente no puede pedir la contraprestación de la otra y deberá restituir lo que hubiera recibido. Las partes pueden, sin embargo, convenir en que el riesgo esté a cargo del acreedor. Si nos detenemos un poquito a analizar la estipulación contenida en este artículo, a decir de la última parte que dice que los contratantes pueden convenir en que el riesgo esté a cargo del acreedor. Esto nos lleva a deducir como consecuencia de que el riesgo generalmente está a cargo del deudor y que excepcionalmente y por acuerdo de parte podía estar a cargo del acreedor. Pero ¿en qué consiste en que el riesgo lo tome el acreedor o el deudor? Eso tiene su relevancia importante, que lo vamos a ver enseguida. Requisitos para que prospere la resolución por imposibilidad sobreviniente. Tiene un requisito objetivo y un requisito subjetivo. El requisito objetivo, constituido por la imposibilidad absoluta y general del
cumplimiento de la obligación, es decir, que la prestación no pueda ser materialmente ejecutada por nadie. Entonces, lo importante acá es resaltar es que ese elemento objetivo se va a configurar siempre y cuando se esté hablando de una imposibilidad absoluta. De manera que nadie pueda hacer o pueda ejecutar esa prestación que se ha vuelto imposible. Y el elemento subjetivo se refiere a la conducta de las partes en sentido de que el incumplimiento no sea por causa imputable a ello y consecuentemente que no se les pueda atribuir responsabilidad alguna. Cuando concurren estos dos requisitos, es decir, que la imposibilidad sea absoluta, elemento objetivo, y que esa imposibilidad no sea atribuible o imputable a las partes que configura el elemento subjetivo, entonces cuando estos dos elementos concurren, estamos diciendo que hay posibilidades que prospere la resolución por imposibilidad sobreviniente. Seguimos. Considerando que la imposibilidad sobreviviente va a configurarse a partir del riesgo, entonces vamos a ver qué debemos entender por riesgo. Desde su perspectiva etimológica, riesgo es la posibilidad de que suceda o no un daño. Nótese bien que es la posibilidad de que suceda o no un daño. Otra forma de concebirlo a través o en función a lo que establece Alexandre Rodríguez, un escritor doctrinario. Peligro especial que puede correr una cosa a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor y que coloca a una persona en la necesidad de soportar la pérdida o deterioro que de él provenga. Fíjense que acá se está incorporando dos conceptos importantes. Caso fortuito y fuerza mayor. Según Luis Carlos Solar, riesgo se designa en el lenguaje jurídico una contingencia, un peligro de naturaleza particular, el que hace a una persona soportar las pérdidas o deterioro que una cosa está expuesta a experimentar por consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Notarán entonces en estos dos conceptos de diferentes autores están coincidiendo, hay una coincidencia en cuanto a esos factores que van a determinar el riesgo, que es el caso fortuito o de fuerza mayor. Ahora vamos a ver la definición de riesgo contractual. Peligro de insatisfacción de los intereses o de la frustración de las expectativas que una o ambas partes habían pretendido realizar con la puesta en marcha de la operación económica regida por el contrato.
como consecuencia de la existencia de ciertas circunstancias o de la sobrevivencia más bien, de ciertos eventos alteradores del programa económico de los contratantes. Muy bien, en esta definición de riesgo contractual, ahí el autor, que es el profesor Gavidia, lo define como eventos alteradores del programa económico de los contratantes. Ese programa económico precisamente se refiere a los intereses que cada una de las partes ha puesto, por el cual ha motivado precisamente su consentimiento, porque en ese intercambio económico que se concretiza a través del contrato están puestos los intereses de cada uno. Y en ese programa económico las partes obviamente han definido que cada uno de ellos va a poder satisfacer sus necesidades velando sus intereses. De manera que cada uno tiene que ganar en función a los intereses que tiene. Cada una de las partes tiene un interés contrapuesto, pero que finalmente concurren en el consentimiento para que eso dé origen al contrato. Entonces, un programa económico que se ve afectado por esos eventos alteradores que los otros autores lo han catalogado como el elemento de caso fortuito y fuerza mayor. En este estudio no podemos perder de vista el hecho de que esos elementos alteradores o esas circunstancias que configuran el riesgo no deben ser por causa de los contratantes. Ahí radica precisamente la imposibilidad sobreviniente. Seguimos con definición de riesgo contractual. En consecuencia, el riesgo no es otra cosa que la posibilidad incierta de que suceda un daño que ponga en peligro la obtención de los intereses económicos que las partes prevén obtener del contrato que acuerdan. Nótese bien que el riesgo no es otra cosa que la posibilidad incierta. Y sabemos que incierto significa que puede o no suceder. Que no hay certeza, pero que puede llegar a suceder. Ahora vamos a ver sobre la teoría del riesgo. El problema a resolver en la teoría de los riesgos es si en el caso de incumplimiento de una obligación debido al caso fortuito o fuerza mayor, ¿quién sufre la pérdida? Y estamos hablando del acreedor o el deudor, que son los que intervienen en un contrato. No necesariamente hablamos de acreedor cuando estamos hablando de prestaciones que tienen que ver un crédito o dinero, sino en el sentido amplio, refiriéndonos a que también se es deudor cuando se debe una prestación debida y se es acreedor cuando uno tiene derecho a una prestación debida. En ese sentido hay que entenderle acreedor y deudor. Entonces eso está en una posición de la Universidad Nacional Autónoma de México en uno de sus escritos, de sus páginas virtuales.
Sobre la teoría del riesgo, según Susana Sussman-Tickman, que también es una escritora, la teoría del riesgo se encuentra íntimamente ligada a la inejecución de las obligaciones. Si el incumplimiento se produce por un evento extraño, el deudor no responderá jamás en aplicación del principio de que a lo imposible nadie está obligado. Sigue diciendo esta autora, Susana Sussman, un evento extraño al deudor abarca tres conceptos, de acuerdo a la posición de esta autora. Uno, caso fortuito, se refiere únicamente a los accidentes naturales. Como ejemplo tenemos la inundación, terremoto. Y cuando hablamos de accidentes naturales, vamos a entender que son aquellos que los causa la naturaleza donde no está interviniendo el ser humano. Independientemente si la naturaleza suele comportarse así como consecuencia de la actividad humana, pero independientemente de ese punto de vista no lo vamos a tomar, sino que vamos a entender que el ser humano no participa, pero en realidad misma o en un contexto real sabemos que eso es muy relativo. Esa relatividad hoy no la estamos considerando. Segundo, fuerza mayor. Comprenden los hechos de un tercero y los procedentes de la autoridad. Entonces la fuerza mayor va a depender de los hechos de un tercero. Cuando hablamos de tercero, estamos diciendo que no son las partes contratantes, sino que otra persona que no está involucrada en el contrato. Y además aumenta acá que también procede de la autoridad. Y con el ejemplo nos vamos a ubicar y nos vamos a dar cuenta en qué consiste la fuerza mayor. Como ejemplo tenemos estado de guerra, hurto, accidente de transporte. Hasta ahí le corresponde a un tercero. Expropiación, prohibición o limitación, etc. La expropiación, ustedes recordarán que es una limitación al derecho propietario, que eso lo va a disponer la autoridad. Entonces ahí hay un hecho de la autoridad. Una prohibición o limitación también es facultad de la autoridad del Estado a través de la administración pública en cualquiera de sus órganos o instituciones. En este caso podemos ver la prohibición, por ejemplo, ahora de el tema de la pandemia. Cuando estamos en cuarentena tenemos limitada la salida. Entonces, esos son hechos que corresponden a la autoridad. Y finalmente, como tercer punto, esta autora, Susana Sussman-Tickman, incorpora el elemento ausencia de culpa. La obligación se extingue cuando la prestación llega a ser imposible sin culpa del deudor. Estos tres elementos o conceptos son los que abarcan a eso que ella considera un evento extraño, al que nosotros vamos a llamar la imposibilidad sobreviniente. Este último aspecto puede ser que en nuestra legislación no se lo nombre, pero es consecuencia lógica. Necesariamente está presente, porque desde la configuración mismo del título, imposibilidad sobreviniente, y que el Código Civil también lo cataloga, más bien lo tiene así, catalogado, pero
si decimos que está en contraposición al primer caso, que era por una cuestión voluntaria, hoy decimos que es involuntario. Y cuando sacamos el elemento voluntad, automáticamente vamos a configurar que la ausencia de culpa, que hace precisamente a estos tres conceptos que van a configurar el elemento extraño, y para nosotros va a configurar lo que es la imposibilidad sobreviniente. En conclusión, la teoría de riesgo se encuentra íntimamente ligada a la extinción de las obligaciones por caso fortuito, fuerza mayor o inexistencia de culpa, que para nosotros, vuelvo a insistir, va a configurar lo que es la imposibilidad sobreviniente. El caso fortuito y fuerza mayor en la jurisprudencia nacional como supuesto de inimputabilidad. La fuerza mayor, entendida como el obstáculo externo atribuible al hombre, imprevisto, inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que el hecho debía ser evitado o la obligación cumplida. Por ejemplo, conmociones civiles, huelga, bloqueo, revolución. Así está entendiendo entonces la jurisprudencia nacional, que es lo que corresponde para nosotros. Así está entendiendo lo que va a configurar, lo que configura lo que es fuerza mayor. Y fíjense entre el concepto de la autora que vimos anteriormente. Obviamente la doctrina tiene relación. Todos los autores o estudiosos que abarcan una temática con seguridad tienen relación y las diferencias son mínimas. Entonces acá estamos entendiendo atribuible al hombre y además imprevisto, inevitable. Cuando dice condiciones mismas en el que el hecho debía ser evitado, estamos hablando del contexto mismo, que suceda precisamente donde se tenía que cumplir el contrato, donde se tenía que llevar a cabo la contraprestación. No es ajeno, es un hecho inherente. Y caso fortuito también, de acuerdo a la jurisprudencia, lo van a poder encontrar ustedes en el Auto Supremo 229, quebrado 2017, del 8 de marzo. Caso fortuito alude al obstáculo externo, imprevisto e inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre proveniente de la naturaleza que impide evitar el hecho o el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, desastres naturales. Fíjense, los conceptos son coincidentes y los desastres naturales pueden ser causados por un terremoto, por una inundación y todo aquello donde la naturaleza arremete contra la humanidad en un grado, en una magnitud tal que tiene muchas consecuencias. Por eso hay que catalogarlo como desastre. No estamos hablando de cualquier evento de la naturaleza, sino un evento capaz de proporcionar o provocar desastres naturales. Requisitos de la imposibilidad según Jorge Joaquín Llambias. Aquí vamos a ver estos requisitos que también esta autora ha sido citada en la jurisprudencia nacional. Por eso es que es pertinente considerar que el incumplimiento de la prestación debida resulte imposible. Uno, que esa imposibilidad sea definitiva y no transitoria.
que la imposibilidad haya sobrevenido sin culpa del deudor. Y finalmente, que el deudor no fuere responsable del caso fortuito. Aquí, cuando hablamos de caso fortuito, en el último asterisco, en la última parte, el último punto, estamos hablando ya con relación al concepto mismo de lo que es fortuito, que es un hecho no previsto y que ocurre eventualmente, circunstancialmente. Vamos a terminar esta primera sesión para volver a conectarnos toda vez que el tiempo ya se ha cumplido y empezamos entonces de nuevo. Doctor, una pregunta. ¿En el mismo enlace nos conectamos? Sí, en el mismo enlace. Ah, ¿Ya? Ese es valedero.